Bienvenida. Me gustaría que te presentaras primero una breve referencia, tu nombre, cargo y hace más o menos cuánto que llevas en Net9 y en el rubro, digamos, en lo que tú haces. Hola, bueno, muchas gracias por invitarnos, por invitarme en particular. Mi nombre es Jimena Rojas Prócer, yo soy abogada, llevo 25 años en el sector telecomunicaciones. Empecé en la subsecretaría de telecomunicaciones en el año 97, 98, hace muchos años atrás. Después estuve en algunas empresas de la industria y ya llevo 11 años en Netline. Y bueno, nosotros como compañía somos un operador que lleva varios años en el mercado también, desde el año 1994, y Netline se encuentra en todos los segmentos de las telecomunicaciones, en el sentido de que está presente en telefonía fija, en telefonía móvil, en internet fijo, e internet fijo inalámbrico y fijo alámbrico, eh, y en otros servicios de valor agregado, y también hoy día en el Internet de las cosas. Pero me interesa también un poco tocar esto, que de hecho en la preentrevista lo mencionas muchas veces, que es el Internet de las cosas. ¿De qué manera son compatibles? Un poco, ¿de qué se trata? ¿Y cómo vendría ayudando este nuevo 5G que queremos empezar a introducir? Es que quizás para responder esa pregunta sería bueno que primero dejemos como en claro algunos conceptos base. En el fondo 5G por sí solo Ya, es, y perfecto, el que eso. sí está Empecemos denominado, partiendo por qué es el 5G. en Exacto. el fondo es la evolución tecnológica de las redes móviles. Los más viejitos nos vamos a acordar que al principio la telefonía móvil estaba en 1G, que era analógico, después 2G, que una capacidad de transmisión muy bajita de datos, pero que en ese tiempo era espectacular, después 3G, 4G, con 4G ya vino a llegar la banda ancha móvil, LTE y hoy día 5G. Entonces, en esta evolución tecnológica de las redes móviles es donde se enmarca esta discusión del mundo, en el fondo, de cuánto va a aportar a la gente, a la ciudadanía, este desarrollo tecnológico que está básicamente pensado, desarrollado para redes móviles. Entonces, los expertos, en el fondo, cuando se sientan a reflexionar sobre el impacto que esto puede tener, dado cómo se ha diseñado la tecnología, que desde el punto de vista técnico, eh, los expertos dicen, recuerden que yo soy abogado, los expertos dicen que en el fondo mejora las velocidades de transmisión, tiene una muy baja latencia a diferencia de 4G, y en ese sentido lo que permite es que existan muchos más dispositivos conectados al mismo tiempo y por lo tanto en el fondo, en el área donde mayor visibilidad o impacto debería tener es en el área industrial. Más allá de las personas probablemente hoy día con 4G en lugares donde no existen muchos usuarios conectados tienen una muy buena capacidad de transmisión. Entonces, por eso que se dice que 5G va a impactar mucho más al área industrial, al área de las empresas. ¿Por qué? Porque como tiene estas características, permite también el desarrollo del Internet de las cosas. No obstante, es importante entender, bueno, quizás en ese contexto uno debería preguntarse, bueno, ¿y qué es esto del Internet de las cosas? El Internet de las cosas en el fondo es en términos simples, es cuando los dispositivos están conectados, es cuando los dispositivos hablan. Ahí ya no están hablando personas, sino que son dispositivos que se conectan y hablan. ¿Cuáles son los ejemplos típicos del Internet de las cosas? Algunos conocen, por ejemplo, en sus hogares la domótica, esto que desde un dispositivo, desde mi teléfono celular, yo pueda controlar la calefacción, pueda controlar la luz, pueda controlar el consumo de distintos dispositivos de mi hogar. Incluso se ha pensado que el día de mañana uno podría tener controlado su refrigerador, por ejemplo, y el refrigerador te avise, falta leche, falta carne, qué sé yo. Entonces, en ese sentido, la domótica ya existe, 5G probablemente puede mejorar un poquito más la cantidad de aplicaciones y desarrollos que se puedan hacer, y en eso también, para que 5G sea útil, es necesario que existan empresas y proveedoras que hagan estos desarrollos. Otro ejemplo que se ha mencionado mucho con 5G es esto del auto autónomo, este auto que no requiere conducción humana y que podría circular sin conducción humana. Eso también los expertos dicen que 5G lo va a permitir por sus capacidades.
Sin embargo, se estima que requiere muchos otros desarrollos para que pueda realmente ser una realidad y dejar de ser un sueño. ¿Por qué? Porque todos pensamos, cuando anda un auto en la calle, necesita también el auto y los dispositivos que hagan la conducción, tener información de cómo están las vías, de si hay un accidente, y es información en línea y inmediata, la misma que tiene el cerebro humano en el fondo. Existan aplicaciones y dispositivos que entregan esa información al auto. Y eso ya requiere otros desarrollos y más trabajo en el fondo. También se ha hablado que puede impactar la telemedicina, y se ha hablado del sueño de que el día de mañana, por ejemplo en Chile, que tiene un largo territorio, un médico pueda operar a través de robótica a un paciente en Coyhaique sin que el paciente tenga que trasladarse. Todos esos son los sueños que nos plantea 5G, pero que hoy día no son totalmente una realidad, salvo en aquellos casos de algunas situaciones de Internet de las cosas que hoy día sí se pueden suministrar. También es cierto que en el Internet de las cosas, como lo que requiere es que estos dispositivos hablen, requieren de espectro radioeléctrico, y ya era una realidad de frecuencia del espectro radioeléctrico que permitían el funcionamiento de estos. Por ejemplo, donde se usa mucho es en el área agrícola, por ejemplo, las viñas, que no es cierto, tienen que tener las cubas donde están los vinos a una cierta temperatura. Aquí se conectan dispositivos a las cubas, y estos dispositivos están conectados a un dispositivo central y van entregando la información de si tiene la temperatura adecuada, de si está funcionando adecuadamente. Y entonces, en ese sentido, a través de estos dispositivos se puede controlar sin que haya una persona que tenga que ir a ver todos los días las cubas. Y eso genera eficiencia y ahorro de costos. Netline ya tiene, desde el año pasado por lo menos, desarrollado esta infraestructura y estos servicios de Internet de las Cosas, que se llaman IoT, para distintas áreas. Y esto no requería 5G, sino que se podía prestar a través de frecuencias que Netline tiene asignadas por autorizaciones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones en 400 MHz. Es decir, ya en el pasado existían frecuencias del espectro radioeléctrico que estaban destinadas o que los operadores estaban usando para el Internet de las cosas. Y por lo tanto, estos semisueños, algunos ya son realidad en el área agrícola, en el área de la telemedicina también algunas cosas. Y en el fondo 5G va a aportar un poco, pero no va a cambiar tanto, aparentemente, lo que ya se hacía. Claro, o sea, me llamó mucho la atención dentro de las cosas que tú comentabas, que pensamos nosotros quizás en una sociedad un poco futurista, por decirlo de alguna forma, un poco ciencia ficción, este mundo que hace no tanto tiempo atrás imaginábamos como en muchos años que íbamos a tener eh, casas inteligentes, cosas que se pueden manejar desde el celular, eso en el uso doméstico, quizás ya más bien en las empresas. Una mejor comunicación integrada entre las distintas áreas de una empresa o una industria, por ejemplo. Entonces, claro, si bien, como dices tú, hay cosas que no va a ser un cambio que de aquí a mañana con la implementación del 5G vamos a todos tener como smart oficina, smart home, smart todo, pero sí viene a ser un adelanto quizás en ese camino, ¿no? Sí, En esa dirección. 5G es sin duda una buena noticia, es sin duda bueno para las sociedades, y por lo tanto, sí, ahora en el fondo es importante que los usuarios también tengan y en eso en el fondo como sociedad tenemos que hacer todos un trabajo, y por eso creemos que podemos aportar, tengan como bien establecidas las expectativas. Y en el fondo a veces pareciera, y es lo triste de la situación, que nuestros chilenos que viven otras realidades, los sectores más desprotegidos, los sectores donde no hay servicio, los sectores que no tienen acceso a las telecomunicaciones, crean que con 5G esa problemática se va a resolver, y esa problemática muy propia de sociedades más pobres o con menos recursos o menos PIB per cápita, si se quiere, viven, que es la falta de acceso a las telecomunicaciones como una herramienta enorme de desigualdad. Con 5G no se va a resolver. Y en el fondo, eso es bonita la noticia, pero es una noticia que no va a resolver esa problemática, y esa problemática requiere un esfuerzo del Estado en Claro. políticas públicas orientadas a resolver esa problemática, que son básicamente de doble índole, digamos. Por una índole, mejorar la cobertura, y eso hay un instrumento que se llama Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones que puede colaborar, pero el Estado lo tiene que rediseñar
tiene que pensar más al respecto, para que en el fondo este Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones dé el resultado de ser una buena herramienta de subsidio a la oferta, y en el fondo lo que quiere o lo que se pretende es que en las zonas aisladas del país o en las zonas donde hay muy baja densidad poblacional y en el fondo los incumbentes o los grandes no están interesados en desarrollar redes porque los proyectos no son rentables, en el fondo el Estado aporta fondos para desarrollar redes en esa zona y así poder ir cubriendo todo el país y lograr que el país completo quede cubierto y no existan zonas de nuestro país donde no existen redes y los usuarios no tienen ningún servicio de telecomunicaciones porque no hay redes. Entonces, en el fondo, ese instrumento es importante que las autoridades que vengan o las que están piensen al respecto, piensen cómo reforzarlo, piensen cómo mejorarlo, revisen lo que ha fallado en el pasado y en el fondo estructuren un mecanismo que dé el resultado esperado, que es que todos nuestros chilenos tengan al menos redes de telecomunicaciones. Claro. Y el segundo problema de acceso a las telecomunicaciones tiene que ver con la falta de capacidad de pago de las personas de servicios de telecomunicaciones. En general, en los sectores más desprotegidos, incluso en las zonas rojas de Santiago, donde puede haber algunas redes, pero en realidad las redes también son deficientes porque como se roban el cable, qué sé yo, tienen algunas otras problemáticas. Les pasa también que no pueden pagar por los servicios de telecomunicaciones. Y para resolver esa problemática, en el fondo, las políticas públicas tienen que pensar en herramientas que existen, que son las de subsidio a la demanda. Eso existe, por ejemplo, en el agua en Chile. Existe todo un modelo en que a través de las municipalidades se le paga a los usuarios que según encuesta CACEN están en los estados, no me acuerdo cómo se llama, en los estratos más vulnerables, y en el fondo les paga la cuenta del agua, lo hace directamente la municipalidad a la compañía operadora de la red en la zona respectiva. Eso funciona en el agua en Chile, se ha pensado varias veces en telecomunicaciones. Cuando yo trabajé en la subsecretaría de telecomunicaciones se pensó, lamentablemente las autoridades siguientes nunca lo han retomado, pero es algo que en Chile sería bueno que se repensara, porque como te digo, la problemática es de doble índole. Por una parte que no hay redes en todo el país y por otra parte en que muchos de nuestros chilenos no tienen la capacidad de pago para pagar por servicios de telecomunicaciones, y el no tener servicio de telecomunicaciones en todos los estratos que no lo tienen genera una enorme desigualdad y por eso es importante. Sí, y sin duda de una desigualdad que ha quedado muy visible, sobre todo ahora que todos hablamos del teletrabajo, de estudiar en casa, de poder tener, no sé, clases desde la comodidad del dormitorio, del living, y no han faltado las notas, los informes de sectores donde es muy difícil y uno creería que hoy en día es un básico esta conexión y en realidad no lo es tanto así para todas partes. Yendo ya a lo concreto y un poco lo adelantabas en base como a la implementación de esto acá en Chile y lo que podrá hacer a futuro Netline, ¿cuándo estará disponible esta tecnología en Chile? ¿Ya hay antenas o no 5G en el país? Bueno, pueden haber antenas 5G instaladas, pero no operando. Recuérdense que el sistema legal chileno lo que establece es un proceso en que primero se concursa la frecuencia, los adjudicatarios presentan, o sea, los postulantes presentan sus proyectos, se adjudican, después los adjudicatarios tienen un plazo para implementar, instalar todo el proyecto técnico comprometido, digamos. Y durante ese plazo que están implementando, que están instalando la red, esa red no puede operar hasta que esa red queda completamente instalada y le piden a la autoridad sectorial una cosa que se llama que le reciban las obras. Le reciben las obras, le dan una autorización de inicio de servicio, después le dan una autorización de inicio de cobro y recién en ese momento las pueden como prender el switch y las antenas de 5G pueden empezar a funcionar. Entonces, hoy día lo que pasó en el verano que todos conocimos es que la autoridad concursó las frecuencias que en Chile se atribuyeron a 5G, que son las de 700 MHz, 2100 MHz, que le llaman AWS los técnicos, 3.5 GHz y 26 GHz. Los concursos, sin entrar a mayor detalle, pero se lo adjudicaron WOM y Entel, Claro y Movistar en la banda de 3.5 GHz. Entonces, estas cuatro compañías en las distintas frecuencias que se adjudicaron tienen ahora el desafío de tener que implementar rápidamente, instalar rápidamente sus redes y cumplir
con los proyectos técnicos comprometidos y cumplir dentro de plazo. Entiendo que más o menos son 12 meses, eran muy acotados los plazos de cada uno de los concursos y por lo tanto debiéramos estar pensando que a mediados del 2022 más o menos debieran tener ellos en funcionamiento sus redes. Eso sin perjuicio que antes con las autorizaciones respectivas de la autoridad y los estudios que la autoridad haga pueden hacer algún piloto experimental, de funcionamiento, qué sé yo, que creo que algunos han hecho, no sé, me pareció, no estoy segura, ver en la prensa algo del auto autónomo, pero en el fondo el funcionamiento para todos los usuarios tienen que esperar implementar completamente los proyectos técnicos comprometidos y que la autoridad le reciba las obras. Perfecto. Esta es una pregunta ya más un poco a nivel como mía para entender. Cuando hablamos de que estas compañías ganan estos concursos, ellos lo que ganan es un poco como el derecho a manejar o las antenas, el espacio. ¿Cómo funciona eso? Bueno, hay una explicación un poco... Pero a grandes rasgos, como para entender. Básicamente, la telefonía móvil y muchos servicios de telecomunicaciones, el Internet de las cosas, necesitan espectro radioeléctrico para funcionar. Entonces, las señales se transmiten por este recurso que se llama espectro radioeléctrico. Este recurso, en el mundo, es un recurso natural limitado, es decir, no existe todo el espectro que uno quiera, sino que está limitado. Y además de que está limitado, a nivel mundial, en un organismo que se llama Organización Internacional de las Telecomunicaciones, se define para qué servicios se va a atribuir cada una de las bandas del espectro radioeléctrico, porque el espectro radioeléctrico es como si se imaginaran un camino que tiene muchos caminos atravesados de distintos colores. Entonces, por eso hablan de las bandas bajas, las bandas medias bajas, las bandas medias y las bandas altas. Entonces, en este panel de distintas frecuencias del espectro radioeléctrico, en esta organización se define para qué servicios van a ser usadas las distintas frecuencias. ¿Y por qué esto es importante? Porque en el fondo después tienen que haber fabricantes de equipos que fabriquen equipos para esos servicios. Entonces, por eso ningún país puede elegir usar una frecuencia distinta que la definida internacionalmente para un tipo de servicio. Entonces, dentro de las frecuencias definidas internacionalmente para 5G, la autoridad concursó la frecuencia que ya te mencioné, 700, 3.5 GHz, 26 GHz y AWS. Y entonces, ¿cómo opera en Chile? En Chile, este recurso natural limitado, la normativa, la ley de telecomunicaciones dijo es un bien nacional de uso público. Para que le hagas un parangón, es lo mismo que dice respecto de las calles. Entonces, como es un bien nacional de uso público, es decir, es un bien de todos nosotros los chilenos, la autoridad administrativa lo que tiene es la facultad de administrar y controlar este bien. Y lo entrega a un particular en que le da el derecho de usarlo por cierto periodo de tiempo para un objetivo específico, que es que dé un servicio de telecomunicaciones que se le otorga, con todas las obligaciones de servicio y cumpla todas las obligaciones de los concesionarios. Entonces, este concesionario lo que tiene es el derecho de usarlo, pero con ese fin específico. Y cuando se sale de ese fin específico, la autoridad debiera recuperar el espectro y, en el fondo, a través de un proceso reglado, que también es un proceso que termina en sede jurisdiccional, le pueda caducar la concesión porque no cumplió con su obligación. Esa es como la idea central. Perfecto, me queda súper claro en el fondo el funcionamiento y también yo creo que tiene que ver mucho con tener claro cuáles son sus funciones y también, bueno, para los clientes, después más allá, es bueno saber que existen este tipo de regulaciones. Ahora, hay una otro cosa, tema. perdón que te interrumpa, importante, ¿Sí? y es que quizás salió mucho la noticia que en el fondo la autoridad entendía que había sido un éxito estos concursos porque se habían recaudado casi 500 millones de dólares. ¿Y por qué eso pasó? Porque los concursos se estructuraron de una manera en que, porque en el fondo, ¿cómo está esta lógica? ¿Cómo compiten? Compiten por cobertura y plazo de implementación. Entonces, por eso le dan puntaje. Pero los concursos se estructuraron de una manera en que era tan apretada las diferencias de cobertura y de puntaje que en realidad siempre concursaban, porque la diferencia era 2 puntos. Entonces siempre, en casi todos los escenarios, iban a haber una diferencia de 2 puntos. Entonces todos empataron. Y como todos empataron, tuvieron que ir a licitar. Y como licitaron,
es que se recaudó estas 400 y tanto, 500 millones de dólares para el Estado. Lo que al Estado le sirve, digamos, para otras políticas públicas. Sin embargo, obviamente falta que el Estado se preocupe de las políticas públicas que generan desigualdad en telecomunicaciones. A la otra parte podría ser súper interesante ver que Exacto. esa misma recaudación que tiene que ver con el tema fuera de esto, pero eso ya, ahí nos escapamos, se escapa Nos un poco de escapamos nuestras del tema. manos, claro. Otro tema que quisiéramos abordar y que también es de interés del usuario, obviamente, es si esta red es segura. Ahora, esto depende de la red, depende más bien de los dispositivos que ocupamos, de las empresas. ¿Cómo explicarías eso y si es segura o no? A ver, hay dos ámbitos de seguridad que se ha discutido. Un ámbito de seguridad que tiene que ver con la salud y otro ámbito de seguridad que tiene que ver con la delincuencia. Respecto del ámbito que se discute sobre la salud, bueno, igual entiendan que yo soy solo un abogado, que tengo solo los conocimientos normativos. En el fondo se dice que hay dos tipos. ¿Qué pasa con el espectro? El espectro, como tanto las antenas como los dispositivos móviles, producen radiación. Se dice que hay dos tipos de radiaciones, las ionizantes y las no ionizantes. Se dice por parte de los expertos que las radiaciones que más daño producen son las ionizantes. También los expertos señalan que las redes de telecomunicaciones producen radiaciones no ionizantes, pero se ha discutido sobre si esta radiación, que también la produce, ojo, el microondas en tu casa, produce daño a la salud o no. Y entonces lo que se empezó a pensar es decir, bueno, ¿cómo hacemos rangos de protección para que las antenas tengan limitado en su diseño la cantidad de radiación? Y entonces cada país tiene sus normas sobre lo que se llama potencia radiada de las antenas. Y en Chile se dictó una norma hace muchos años, casi cuando yo todavía estaba en la azotea, de potencia radiada de las antenas y que estableció un estándar bien exigente de la potencia máxima que puede irradiar la antena. Entonces, si el proyecto está bien diseñado, si las antenas están bien programadas y están programadas cumpliendo todas y cada una con esta potencia radiada de las antenas máxima, debería no haber problema en temas de salud para las personas que están cerca de esa infraestructura. Ahora el problema es que no sabemos si todas las antenas en Chile, nunca lo vamos a ver porque la autoridad encargada de fiscalizarlo es la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Entonces, en el fondo, asumimos que si la Subsecretaría de Telecomunicaciones ha hecho bien su trabajo, si las empresas han hecho bien su trabajo y se cumple la norma, no debería haber, en teoría, gran riesgo para la salud respecto de esa infraestructura. Después, como el teléfono también radia, igual que el microondas en la casa y muchos otros dispositivos eléctricos, la red eléctrica también radia. En el fondo, lo que se aconseja es más bien estar, que el cuerpo humano en el fondo esté con cierta distancia del dispositivo. Eso es lo que aconsejan los expertos, pero recuerden que en realidad esta pregunta, en estricto rigor, quien más información puede tener es un médico o alguien de la salud que esté dedicado a estudiar radiación, que es un ámbito de la salud bien específico, porque en el fondo recuerden que también nos sometemos a radiación cuando nos tomamos una radiografía, cuando nos hacemos un escáner, o sea, el cuerpo humano se está sometiendo a radiación en muchos aspectos de la vida, entonces también parece que a veces como preocuparse solo de la radiación que producen las antenas de telecomunicaciones o los equipos de telecomunicaciones, cuando en verdad el ser humano está en muchos ámbitos de la vida expuesto a radiación, pareciera que no es todo, pero la respuesta exacta de si esa radiación o cuánto afecta esa radiación al ser humano, yo creo que la debe tener alguien de la salud dedicado a estudiar radiación. Claro, Ah, bueno, y y de el hecho, espérate, y otro, de hecho se han hecho como varios estudios, uno puede fácilmente googlear lo que mencionabas tú, esto de tener el teléfono siempre en el bolsillo, o sea, uno está constantemente expuesto de alguna u otra forma, pero como mencionabas también, la idea es que existan regulaciones que son bastante estrictas, al parecer, hasta donde se sabe acá en Chile, y que ayudan a que, si bien existe esta radiación, no sea dañina o perjudicial para quienes están cerca de esta, por ejemplo, de las antenas. Ibas a completar, me imagino, ahora la segunda parte que hablábamos de seguridad, que además de la seguridad en términos de salud, hay un tema de seguridad en términos como de ciberseguridad y
de ciberdelitos, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es lo que se sabe al respecto? Bueno, no, hoy día hay 3 o 4 o 5 países, hay un diagrama en internet que se ha dedicado a mostrar en el fondo de estadísticas de cómo van las implementaciones del 5G a nivel mundial. Sin embargo, yo en particular no conozco tantos estudios de que 5G sea una red particularmente insegura. No veo que la tecnología de 5G sea más insegura que la red de 4G. Lo que sí es cierto que las redes de telecomunicaciones están siendo afectadas por distintos niveles de ciberdelincuencia, y en el fondo la ciberdelincuencia es como la delincuencia normal. Si se acuerdan, hace unos años atrás, bueno, yo vivía hacia las afueras de Santiago, en un lugar hacia el norte, digamos, en que uno se bajaba a comprar al mini market, dejaba el auto con la cartera dentro del auto y no pasaba nada. O además llegaba alguien y le decía, señora, se le quedó el auto prendido y no pasaba nada. Hoy día en esas zonas de Santiago encañonan a los autos bonitos, digamos, con pistola a la luz del día. Entonces, así como evoluciona la delincuencia tradicional, también la física, digamos, los delitos normales que conocemos, el robo, el hurto, el homicidio, el robo con intimidación, el qué sé yo, como evoluciona ese tipo de delincuencia, también evoluciona la ciberdelincuencia. Y entonces los ciberdelincuentes cada vez están estructurando más y mejores formas. ¿Por qué? De hacer delincuencia, porque también las empresas, los proveedores de servicios, los fabricantes de equipos se preocupan del tema. Entonces también cada vez están desarrollando, nosotros como Netline desarrollamos un montón de mecanismos, el área técnica siempre está preocupada de desarrollar mecanismos de control de los ciberdelincuentes, y en el fondo el usuario ni siquiera lo percibe. Somos la empresa de telecomunicaciones en el fondo la que estamos siempre desarrollando mecanismos de seguridad para que el usuario no se vea afectado. Pero así como le ha pasado a los bancos, a la empresa de telecomunicaciones también les puede pasar. Ahora hay un tipo de ciberdelincuencia especial con los chips de telefonía móvil, bien grave. Eh, y en el fondo, claro, los ciberdelincuentes, como están viendo que lo están siempre tratando de controlar, ellos están diseñando, y ellos son muy rápidos. Entonces, son capaces de diseñar muy rápidamente nuevos modelos de delincuencia, nuevas formas de delinquir, y a eso estamos expuestos todos los días, digamos. Pero no creo, o no he visto, o no he tenido información de que 5G sea particularmente, esté particularmente expuesta a los ciberataques, o sea, particularmente débil en materia de seguridad, digamos. Claro, que otra de las preguntas que en el fondo apunta a lo mismo es el tema del ciberespionaje, que también preocupa a mucha gente, pero es como lo que se dice comúnmente en Chile, como echa la ley, echa la trampa, es como echa las barreras, también evoluciona, como decías tú, el delito. Claro, la evolución del delito es constante y es en todo ámbito, en el ámbito del ciberespacio, pero también en el ámbito de la vida cotidiana. Entonces, siempre vamos a estar expuestos a eso. Hay que ser, en el fondo el consejo para el usuario es que siempre esté atento, no caiga en pinchar links desconocidos, no conteste llamadas desconocidas. Si una llamada a un desconocido le dice que es su banco, no confíe, en el fondo que sea desconfiado. En la medida que el usuario sea desconfiado, se va a autoproteger. Perfecto. Y yendo ya, como volviendo un poco como a la implementación del 5G, Perdón, sí, no, sabe, sé que va a sonar un está bien, poco está malo, bien. pero en el fondo yo No, creo que las personas somos responsables de autoprotegernos también. sí. Lamentable, yo creo que lamentablemente, y esto es una reflexión más o menos personal, que lo que dices tú es muy cierto, que ante la situación de hoy en día no queda otra que ser desconfiado, porque es mejor ser desconfiado y equivocarse que ser confiado y meter la pata. Pero bueno, entonces, volviendo No, a y la también porque implementación. en la medida que los usuarios son preocupados y son responsables y se autocuidan, y las empresas de telecomunicaciones y las empresas que están a cargo de la transmisión de datos también hacen su pega, los ciberdelincuentes se van viendo más acotados, ¿te fijas? Pero si en el fondo, por más trabajo que haga la empresa de telecomunicaciones o los fabricantes de equipos de telecomunicaciones en establecer medidas de seguridad, pero el usuario no se cuida, los ciberdelincuentes van a usar eso para atacarlos igual. Y ahí la industria no puede hacer mucho. Ujú, es cierto. Bueno, ya hay países que tienen experiencia con este 5G.
y que de pronto uno podría ir aprendiendo esos. ¿Qué potencias mundiales están adelantadas en este tipo de tecnología? ¿Qué datos avalan esta información? Bueno, ahí te comentaba que en Internet existe un vínculo que de Statista, donde en el fondo se están mostrando en distintos mercados los avances que llevan cada uno del mercado. En telecomunicaciones estas estadísticas están más o menos en línea, digamos, con información más o menos actualizada de cómo van los distintos países en el desarrollo de la red 5G. Y en ese sentido, el que lleva el puntero, digamos, con mayor cantidad de localidades con 5G instalado es China. En China, bueno, esta dice que son 341 localidades. China sí tiene otras complejidades que son para otra discusión, digamos, de en el fondo si tiene control de Internet o no. Y por lo tanto, ahí cuánto les sirve 5G, no lo sé. Después va a Estados Unidos con 279 localidades o zonas o lugares donde hay 5G, y después Corea del Sur con 85. Después empiezan los países europeos donde parece que el que más avanzado está es España, que tendría 53 lugares con 5G instalados. 5G, y esto se ha dicho mucho y también estaba vinculado con la pregunta anterior, para funcionar requiere que se instalen mayor cantidad de antenas. ¿Y esto por qué? Porque desde el punto de vista simple, explicado para el usuario, mientras más baja es la frecuencia del espectro radioeléctrico, más distancia puede alcanzar la señal. Por lo tanto, necesito instalar una antena y otra antena en un lugar y cubro todo el lugar. Está muy distanciada. Pero mientras más alta es la frecuencia del espectro radioeléctrico, puedo llegar con mayor capacidad de datos, pero menos distancia. Y entonces, como las frecuencias que se usan para 5G son altas, necesitan instalar muchas antenas. Y entonces, eso va a ocurrir básicamente en los sectores más urbanos y en algunos polos industriales, pero no va a ocurrir a lo largo de todo el país por la inversión que significa. Entonces, también es cierto que no todo el país va a tener cobertura de 5G, sino que las coberturas están dadas por los proyectos técnicos que comprometieron las empresas que se ganaron los concursos. Pero el detalle de esos proyectos técnicos no es público, solo lo conocen ellas y la Subtel. Entonces nosotros como usuarios no sabemos, en verdad, el detalle exacto de esos proyectos técnicos, sin perjuicio que la normativa establece que cada chileno tiene el derecho de, por transparencia, pedirlo a la autoridad respectiva. Perfecto. Es un súper buen punto a tocar, pensando que, o sea, incluso con la cobertura que tenemos hoy en día, sabemos que no está en todas partes por igual, pero es necesario tener en claro que también tiene que ver con su uso, con que me imagino que obviamente que en sectores empresariales, industriales, tienen como esta mayor demanda, o por poner un ejemplo bien simple, Santiago Centro, que hay un montón de oficinas, un montón de tránsito, a, no sé, quizás versus zonas rurales donde quizás hay menos población, menos uso, etcétera. Claro, que en el fondo, como toda empresa, a ver, el lucro no es malo, sino que lo que tiene que haber siempre es un justo medio entre el lucro y el beneficio social cuando se utiliza un bien nacional de uso público. Entonces, claro, las empresas, como necesitan eficientar sus inversiones y hacerlas rentables, en los lugares donde no hay gente, nadie les va a contratar el servicio, entonces no instalan, porque en el fondo no es rentable, o no es rentable que existan 2 clientes o 3 clientes. Y es por eso que un ecosistema de competencia sano requieren que existan estos grandes operadores que están muy orientados al lucro y a la rentabilidad y los miden por eso. Y también existan operadores pequeños, operadores medianos, con ofertas alternativas que cubran las necesidades de los chilenos donde no existen. Y en eso es importante saber que quienes mayor aporte han hecho en el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones en lugares donde no existe servicio, no existe cobertura, son las empresas pequeñas, las empresas medianas de telecomunicaciones. Y empresas que les es muy difícil competir con estos
3 grandes monstruos, ahora 4 grandes monstruos, porque el monstruo chiquitito cuando creció se volvió igual que los otros, quizás, y eso empieza a pasar. Entonces, al monstruo chiquitito le gustaba mostrar a los grandes monstruos, pero Pero también empieza a eh, crecer, es como se convirtió en todo lo que juró destruir. se, Esa es como una se empieza a frase. convertir, a reconvertir, digamos. Y entonces, en el fondo, es importante también dentro de las políticas públicas que las autoridades, en el fondo, apoyen el desarrollo y el ingreso de nuevos operadores, el desarrollo de los operadores más pequeños, porque de hecho, como Netline, hemos demostrado que en las zonas rojas, es decir, donde los operadores le roban el cable y se demoran meses en restituirlo porque hay gran nivel de delincuencia, nosotros con tecnología distinta, con proyectos innovadores, hemos logrado dar servicio en zonas rojas, logrado dar servicio en zonas semiurbanas que no tienen calidad o la oferta de la incumbente es muy deficiente y en zonas rurales hemos logrado dar servicios de alta calidad, uno a uno, no compartido, en condiciones muy especiales. Entonces las empresas pequeñas han ido demostrando cómo son en verdad un aporte para el país, en verdad logran resolver brecha digital y en verdad son un apoyo de la autoridad, entonces la autoridad las debería considerar más. Aquí hay como un llamado a las autoridades que consideren más a las empresas pequeñas y estén más enfocadas en trabajar, tanto la Fiscalía Nacional Económica como la autoridad sectorial, en un ecosistema que sea más sano en materia de libre competencia y no sean las empresas como Netline, que ha tenido que ir varias veces al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a pelear por condiciones sanas de operación del mercado. Súper. Y respecto también a esta irrupción de esta tecnología, ¿cuál es la postura de Netline y si existe algún proyecto respecto a este uso? Bueno, en Netline siempre estamos tratando y siempre los equipos técnicos están diseñando nuevas soluciones y están mirando tecnología y qué sé yo. Para ser bien específico, 5G, la misma lógica de tecnología, en el fondo una tecnología que aumente la latencia, que mejore la capacidad de transmisión, también puede existir en servicios fijos. Y de hecho, hay parte de los servicios fijos inalámbricos de Internet que presta Netline, que se prestan en la banda de 3.5 GHz, igual que la telefonía móvil. Y en su momento, ahora estamos esperando que la autoridad libere más espectro, porque lo necesitamos para poder desarrollar nuestros proyectos. Tenemos algunas de las concesiones en esa banda, también en otras bandas, pero lo importante en el fondo del diseño es que cumplan con las características de 5G y Netline en su red de un producto que se llama Neter, que es muy bonito de conocer porque es un producto de acceso a Internet inalámbrico, de alta capacidad, uno a uno, no compartido para empresas, que lo damos con una tecnología que es equitativa, así, equilibrada o equivalente es la palabra, a 5G. Y también en el mundo del Internet de las Cosas, como te contaba, tenemos esta frecuencia en 400 MHz que nos permiten dar exactamente los mismos servicios que se podrían dar con 5G para resolver los problemas del sector industrial, de medicina, del sector agrario. Y tenemos interesantes productos y proyectos en el Internet de las Cosas, que se llama IoT o IIoT. Claro, el término en inglés me parece, ¿no? Internet of IoT. Things. Sí, sí. Oye, ¿la llegada de esta tecnología crees tú que significaría como una revolución en la industria o no? No sé si una revolución, porque pues quizás yo soy más escéptica y la gente que es como súper positiva lo ve casi como revolucionario. Y probablemente, y esto es muy personal, probablemente es porque yo creo que los desafíos de Chile estaban en mejorar acceso universal, en evitar la desigualdad que provoca las telecomunicaciones cuando no hay falta de acceso. Entonces, no obstante, la tecnología parece muy maravillosa, que va a resolver muchos problemas industriales, que lo encuentro muy bueno para el país, porque en la medida que el país puede tener una mejor economía o la economía se vuelve más sólida, las empresas más eficientes, eso es bueno también para los chilenos. Hay una parte relevante que no se hizo y que está muy postergada y que en el fondo las empresas chicas hacen un esfuerzo, nosotros hemos hecho esfuerzo con fundaciones para poder darles apoyo, sobre todo en estos periodos de pandemia, pero el esfuerzo de las empresas chicas no logra resolver el problema mayor. Entonces, en eso mi sensación un poco más triste en que se necesita que las autoridades tomen el problema de acceso universal, lo resuelvan
y en el fondo, ahora, a esta altura casi que le den las gracias a las empresas pequeñas como Netline, que son las que van donde las fundaciones a tratar de resolver problemas de acceso, digamos, porque los grandes no están muy interesados. Ya más ahora están con su cabeza en desplegar red de 5G. Sí, están emocionados con este nuevo juguete, por decirlo de alguna forma. Exacto, y en el fondo la realidad de todos los chilenos requiere que haya gente pensando de alguna manera en resolver los graves problemas de desigualdad que tiene Chile en ese sentido. Bueno, y si bien tenemos este como lado en el que estamos al debe, es cierto, de alguna forma igual, y lo mencionabas de todas formas anteriormente, igual se esperan mejorías y beneficios con la llegada de esta tecnología en Chile en particular. Ya vimos las potencias que la han implementado. ¿Cómo crees tú que mejoraría la vida, digamos, pensando ya ahora en el acceso? Es que en los problemas de acceso no se van a resolver con 5G, ni siquiera con esta propuesta que se hizo de localidad obligatoria, que fueron muy poquitas, y solo en la banda de 700 MHz, en las otras bandas no existe localidad obligatoria, y los polígonos son polígonos industriales, por lo tanto los problemas de acceso no se van a resolver con 5G, y eso creo que ya en las últimas entrevistas las autoridades lo aclararon, porque al principio parecía que sí, y en el fondo se estaban generando expectativas erróneas en las personas, y eso es malo, porque después las personas quieren cobrar eso, y no va a ser así, sus problemas de acceso no van a cambiar en nada con 5G. Los problemas de calidad de telefonía móvil en algunos sectores van a mejorar, pero tampoco en todos. En los sectores que sigan teniendo 2 y 3G, bueno, con 5G entiendo que 2G desaparece, pero en los sectores que sigan teniendo solo 3G, sus niveles de calidad no se van a modificar. Y lo otro que es importante entender, que las redes, todas las redes, se diseñan por parte de los operadores asumiendo una carga de capacidad máxima. Y eso hacen los expertos ahí comerciales, hacen unos cálculos y definen más o menos cuánto va a consumir cada usuario, lo multiplican por unos ponderadores, qué sé yo, y hacen una juguera y dicen ya, la red como carga máxima va a estar preparada para soportar esta carga. ¿Pero qué pasó en pandemia? Que el uso demostró que el uso era mayor que la carga máxima era para la cual estaban diseñadas. Y es por eso es que los usuarios vivimos que se caía el internet, que no teníamos internet, y es porque los operadores tuvieron que rápidamente empezar a trabajar y no lo lograron en completitud, y ahora más encima tienen la cabeza 5G en aumentar esas capacidades porque los usuarios estaban usando más servicios. Entonces también en 5G hay que entender que esto que se habla tan maravilloso, que podemos llegar a unas capacidades de descarga de 1 giga, es en condiciones óptimas. O sea, es decir, cuando hay poquitos usuarios conectados a la red y no se está compartiendo mucho, porque cuando hayan muchos usuarios conectados a la red, no van a llegar a 1 giga, van a llegar a lo mismo que llegan quizás en 4G o en 3G. Entonces, eso también el usuario es importante que lo entienda. Claro, un poco, como se podría decir también, la letra chica, Es, que si bien hay grandes promesas, grandes beneficios obviamente, dependen de toda esta serie de condiciones, por ejemplo, la instalación de las antenas, la cantidad de gente conectada, la cantidad de gente alrededor usando este servicio, y ahí va bajando y es bueno tener, que sería bueno que se informe y tener súper bien claro que en el fondo lo que se publicita de alguna forma es el mejor de los casos, y no es como un desde, quizás sería, que a lo mejor, quizás no sería tan llamativo, pero sí sería mucho más transparente hablar de que uno podría tener una conexión desde aquí para arriba. quizás, no sé mucho la manera, pero sí es importante en el fondo entregar toda la información, no información sesgada, porque es verdad que 5G tiene muchos beneficios grandes, es verdad que es muy bueno para Chile que 5G haya llegado. No sé si en este momento o era mejor esperar un poco y imponer otro tipo de medidas antes. Esa, yo en particular no tengo claro, pero de que es bueno, es bueno. Pero también
en el fondo aclararle la expectativa al usuario de que su vida completa no va a cambiar con esto. Esto va a impactar mucho más al sector industrial, donde en el fondo la economía se va a beneficiar de eso, y eso tiene indirectamente un beneficio en las personas, pero y los usuarios que tengan acceso a mejores smartphones van a ser los que van a poder vivir más estos beneficios, pero quienes no van a sentir, van a seguir Una igual. diferencia, Los exacto. que hoy día no tienen servicio probablemente van a seguir sin servicio, y los que hoy día están en zona roja probablemente van a seguir con los problemas de la zona roja, y toda esa problemática que es de acceso universal, que como ya conversamos, se tiene que resolver con políticas públicas, va a seguir siendo la misma. Perfecto. Bueno, Jimena, yo creo que ya hemos recorrido gran parte de la información, tenemos las promesas de más o menos cuándo vamos a estar viendo esta tecnología, también tenemos este lado más oscuro, por decirlo de alguna forma, en el que estamos al debe, que ojalá se pueda trabajar y que haya espacio para políticas que ayuden a ponernos al día, sobre todo en estas zonas rojas, en estas zonas en las que tú hablabas que hay una gran desigualdad y que hoy en día más que nunca ha quedado demostrado que esta conectividad es tan importante. No sé si hay algún otro comentario que te gustaría realizar ya ahora, yo creo que se ha dicho un poco de todo, pero para ir cerrando, digamos, de manera ya circular y un poco despedir también esta entrevista, que yo creo que ha sido bien completa, tenemos harta información. Bueno, agradecer la invitación y también pedirles que en el fondo nos ayuden a entregar el mensaje de que es importante que, así como necesitamos el apoyo de la autoridad en políticas públicas sanas en materia de libre competencia y que fomenten el desarrollo y el ingreso de nuevos operadores, sino que también las personas lo fomenten, que en el fondo las personas conozcan, se den el trabajo de conocer la oferta comercial de los operadores pequeños, que las personas elijan a los operadores pequeños y se van a dar cuenta del mundo de beneficios que tienen, porque el operador pequeño, todo lo que es telecomunicaciones más bien un comedia, pero el operador pequeño es más cercano, resuelve más rápidamente los problemas, instala más rápido. Al operador pequeño tú puedes contactar, llegar al gerente general, en el operador pequeño puedes hablar, yo atiendo clientes, puedes llegar al gerente legal sin problema. En el operador grande tú ni siquiera sabes cómo se llaman muchas veces. En el operador pequeño, tú ves tus problemas resueltos por toda su gente en una línea mucho más cercana, mucho más confiable, y que finalmente te va a hacer sentir que el servicio de telecomunicaciones que pagas te sirve y vale la pena lo que estás pagando por él. Perfecto. Muchas gracias, Jimena.